Hola a todos, en esta presentación se abordará el tema de la estereoquímica. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Químicas perteneciente a la Universidad de Colima y cursamos la carrera Químico Farmacéutico Biólogo. La presente presentación fue elaborada en conjunto de Carlos Adán, Rubí Esmeralda, José Luis y Génesis Alexa. Quiralidad molecular de los enantiómeros. En 1894, William Thomson, Lord Kelvin, acuñó una palabra para esta propiedad. Estableció que un objeto es quiral si no es superponible con su imagen especular. Aplicando el término de Thomson a la química, se dice que una molécula es quiral si sus dos formas de imagen especular no son superponibles en tres dimensiones. La palabra quiral se deriva de la palabra griega cheir, que significa mano, y es apropiada para hablar de la lateralidad de las moléculas. Lo opuesto de quiral es aquiral. Una molécula que es superponible en su imagen especular es aquiral. En química orgánica, la quiralidad ocurre con más frecuencia en moléculas que contienen un carbono unido a 4 grupos diferentes. Cuando tenemos dos imágenes especulares que no pueden superponerse entre sí debido a que las dos imágenes especulares no son superponibles, es quiral. Las imágenes especulares tienen la misma constitución, es decir, los átomos están conectados en el mismo orden, pero difieren en el arreglo de sus átomos en el espacio. Son estereoisómeros. Los estereoisómeros que se relacionan como un objeto y su imagen especular no superponibles se clasifican como enantiómeros. La palabra enantiómero describe una relación particular entre dos objetos. No puede observarse una sola molécula aislada y preguntar si es un enantiómero. Donde los dos enantiómeros tienen una orientación similar, que la diferencia entre ellos corresponde a un intercambio de las posiciones, por lo general son especies del tipo C, que es W, X, Y y Z, donde W, X, Y y Z son átomos o grupos diferentes, en los que un intercambio de dos de ellos convierte una estructura en su enantiómero, pero un intercambio de tres regresa a la estructura original, aunque en una orientación diferente. Debido a que las representaciones de las imágenes especulares no son superponibles entre sí, pues esto es aquiral. La prueba de quiralidad más segura es un examen cuidadoso de las imágenes especulares para determinar su superponibilidad. Trabajar con modelos proporciona la mejor práctica para tratar a las moléculas como objetos tridimensionales, por lo que se recomienda con insistencia. El centro de quiralidad. En 1996, la UPAC recomendó que un átomo de carbono tetraédrico que lleva 4 átomos o grupos diferentes fuera llamado como centro de quiralidad. Notar la presencia de un centro de quiralidad, pero no más de uno, es una forma simple y rápida de determinar si una molécula es quiral. Las moléculas con centros de quiralidad son muy comunes tanto como sustancias de origen natural como en los productos de síntesis química. Un átomo de carbono en un anillo puede ser un centro de quiralidad si tiene dos grupos diferentes y si la ruta trazada alrededor del anillo a partir de ese carbono en una dirección es diferente de la trazada en la otra. Incluso los isótopos califican como sustituyentes diferentes en un centro de quiralidad. Las moléculas con más de un centro de quiralidad pueden ser quirales o no. En ocasiones, ciertas características estructurales pueden ayudar a determinar si una molécula es quiral o aquiral. Por ejemplo, una molécula que tiene un plano de simetría o un centro de simetría es superponible en su imagen especular y es aquiral. Un plano de simetría lo que hace es dividir a una molécula de modo que una mitad de la molécula es la imagen especular de la otra mitad. Por ejemplo, en el benceno que tenemos aquí, si lo dividimos a la mitad,
pues una mitad es imagen de la otra mitad. Además de un plano de simetría, podemos encontrar un centro de simetría si colocamos un punto al centro de la molécula y nos dirigimos hacia algún elemento. Si se encuentra un elemento idéntico cuando se extiende una distancia igual en la dirección opuesta, pues es un centro de simetría. Por ejemplo, en el E1,2 dicloroeteno encontramos un centro de simetría, además del plano de simetría, ya que ambos carbonos son equidistantes del centro de la molécula, al igual que con los hidrógenos. Los planos de simetría son más fáciles de identificar y más comunes que los centros de simetría, debido a que cualquiera es suficiente para hacer aquiral una molécula. Tiene sentido buscar primero un plano de simetría. También, una molécula que carece de plano o centro de simetría es probable que sea quiral, pero deberá aplicarse la prueba de superponibilidad para asegurarse de que así sea. La actividad óptica es la capacidad de una sustancia quiral para rotar el plano de la luz polarizada y se mide usando un instrumento llamado polarímetro. La actividad óptica nos sirve para medir la concentración o proporción enantiomérica de moléculas quirales en solución. Lo que sucede es que un rayo de luz no polarizada es transformado en luz polarizada en un plano, pasándolo a través de un filtro polarizador que elimina todas las ondas, excepto aquellas que tienen su vector de campo eléctrico en el mismo plano. Esta luz polarizada en un plano pasa ahora a través del tubo de muestra que contiene la sustancia que se va a examinar. La muestra es ópticamente activa si rota el plano de la luz polarizada. La dirección y la magnitud de la rotación se mide usando un segundo filtro polarizador. La rotación del plano de la luz polarizada en el sentido de las manecillas del reloj es tomada como positiva y la rotación en sentido contrario es tomada como negativa. Por ejemplo, aquí la rotación es negativa porque no está en sentido de las manecillas del reloj. Configuración absoluta y relativa. El arreglo espacial tridimensional exacto de los sustituyentes en un centro de quiralidad es su configuración absoluta. Ni el signo ni la magnitud de rotación por sí solos pueden indicar la configuración absoluta de una sustancia. Por tanto, una de las siguientes estructuras es positivo 2-butanol y la otra es negativo 2-butanol, pero sin información adicional no se pueden distinguir una de otra. Aunque no se conocía ninguna configuración absoluta para sustancia alguna hasta mediados del siglo XX, los químicos orgánicos habían determinado de forma experimental las configuraciones de miles de compuestos relacionados entre sí, sus configuraciones relativas, mediante interconversiones químicas. El hecho de que dos compuestos tengan el mismo signo de rotación cuando tienen la misma configuración relativa se establece por el experimento de hidrogenación. No podía haberse predicho antes del experimento. Los compuestos que tienen la misma configuración relativa con frecuencia tienen rotaciones ópticas de signo opuesto. Se desarrolló una base de datos detallada conectando signos de rotación y configuraciones relativas que incluía los compuestos más importantes de la química orgánica y biológica. Cuando en 1951 se determinó la configuración absoluta de una sal de ácido tartárico, también se revelaron las configuraciones absolutas de todos los compuestos cuyas configuraciones se habían relacionado con el ácido tartárico. A continuación veremos el sistema de notación RIS de Cahn-Ingold-Prelog. Del mismo modo en que es útil tener un sistema de nomenclatura con el que se pueda especificar la constitución de una molécula con palabras en lugar de hacerlas con dibujos, así pues es también útil tener un sistema que permite escribir la estereoquímica. Esto ya se había visto con la configuración de cis y trans en los alquenos, utilizando E y Z respectivamente. Para este caso utilizaremos la R y la S, pero para ello se emplean las reglas de secuencia. Dichas reglas fueron ideadas por Cahn, Christopher Ingold y Vladimir Prelog, de ahí su nombre, regla de Cahn-Ingold-Prelog. Estas reglas tienen como objetivo principal la clasificación de la configuración absoluta de los centros quirales. Entonces, ¿cómo sabemos si un centro quiral es R o S? Pues para ello se nos presentan las siguientes reglas que son sencillas. La primera regla consiste en identificar los sustituyentes unidos al centro quiral. Una vez identificados se realiza una clasificación en orden de prioridad. La prioridad se establece de acuerdo al número atómico de cada uno de ellos.
Para llevar a cabo correctamente el orden de prioridad se asignan los números del 1 al 4. El número 1 se le asigna al sustituyente de mayor prioridad, por ende el número 4 es asignado al de menor. Una vez establecido el orden de prioridad, se debe observar el centro quiral desde el lado opuesto al grupo de menor prioridad, con el fin de tener la perspectiva de que se encuentra hacia atrás. Entonces, si la secuencia está en el sentido de las manecillas de reloj, se le asigna la configuración R, y en consecuencia, si gira en el sentido opuesto a las manecillas de reloj, su configuración es S. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se nos presentan dos compuestos. Para asignar su configuración hay que seguir las reglas anteriormente revisadas. Para comenzar, identificamos los sustituyentes del centro quiral, los cuales son flúor, cloro, carbono e hidrógeno. Una vez identificados, llevamos a cabo el orden de prioridad y de acuerdo a su número atómico, el cloro es de mayor prioridad, de ahí le sigue el flúor, después el carbono y por último el hidrógeno. Por lo tanto, los números son asignados así: cloro 1, flúor 2, carbono 3 e hidrógeno 4. A continuación, hay que mirar el carbono quiral desde el lado opuesto al que ocupa el último grupo de prioridad, es decir, el hidrógeno. Aquí tenemos una manera mejor explicada de cómo se debe observar el compuesto correctamente. Entonces, como la secuencia del primer compuesto gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, su configuración es S, y en el segundo compuesto su secuencia gira en sentido a las manecillas del reloj, por lo cual su configuración es R. Ahora bien, si el centro quiral se encuentra formando parte de un ciclo, los sustituyentes se tratan como si fueran sustituyentes independientes. Para ello se nos muestra el siguiente ejemplo. Tenemos al 4-dimetilciclohexeno. Como el hidrógeno, que es el grupo de menor prioridad, ya se encuentra alejado de nosotros, observamos la secuencia del orden de prioridad, la cual se percibe que gira en el sentido de las manecillas de reloj, por lo cual se le asigna la configuración R. Proyecciones de Fisher. La estereoquímica trata del arreglo tridimensional de los átomos de una molécula y se ha intentado mostrar la estereoquímica con dibujos de cuñas, líneas y modelos generados por computadora. Es posible, sin embargo, transmitir información estereoquímica en una forma abreviada usando el método ideado por el químico alemán Emil Fischer. Las proyecciones de Fischer siempre se generan de la misma manera. La molécula es orientada de modo que los enlaces verticales del centro de quiralidad están dirigidos alejándose de usted y los enlaces horizontales apuntan hacia usted. La proyección de los enlaces en la página se dibuja como una cruz. El centro de quiralidad se encuentra en el centro de ella, pero no se acostumbra mostrarse de manera explícita. Se acostumbra a orientar la molécula de modo que la cadena de carbonos quede vertical con el carbono del número inferior en la parte superior para verificar que la proyección de Fischer tiene la configuración R en su centro de quiralidad. Roten la representación tridimensional de modo que el átomo de menor prioridad, es decir, el hidrógeno, apunte lejos de usted. Debe tener cuidado con mantener las relaciones estereoquímicas apropiadas durante la operación y debemos recordar que R es decir al sentido de las manecillas del reloj, mientras que S es todo lo contrario. Ahora veremos las propiedades de los enantiómeros. Los enantiómeros presentan propiedades físicas idénticas a excepción de la actividad óptica. Esta propiedad permite distinguir siempre los dos enantiómeros. No obstante, existen otras propiedades que en determinadas ocasiones también permiten diferenciarlos, como por ejemplo el olor, sabor, comportamiento frente a enzimas y algunas otras. Un ejemplo es la R-carbona, que es el componente principal del aceite de menta verde. Sin embargo, su enantiómero S-carbona es el componente principal, pero del aceite de las semillas del alcarabea. Entonces, estos enantiómeros no poseen el mismo olor, puesto que cada uno tiene su olor característico. Otro ejemplo es el que nos muestra la imagen, que es el comportamiento frente a enzimas, donde los receptores de las enzimas solo detectan a ciertos compuestos, por lo que aunque los enantiómeros posean los mismos compuestos, a causa de la configuración de uno de los enantiómeros no será detectado por los receptores de la enzima.